Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la gente de Nuevo Norte. Estamos en otra transmisión aquí de Razón Popular para hablar de diferentes temáticas políticas, históricas, de interés público, etcétera. Y en esta ocasión, otra vez, como siempre, Gabriela está aquí presente para acompañarnos el día de hoy, que vamos a hablar del 2 de octubre de 1968, evocar el episodio histórico, su actualidad, y vamos a hacer una cosa un tanto diferente, que es engarzarlo con el genocidio que se está suscitando en Gaza, ver cómo la violencia política y la represión de un régimen político hacia los pobladores puede encontrar paralelismos en la historia, ¿no? Entonces eso vamos a hablar un poco. Buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches, Francisco. También, pues sí, vamos a hablar de estos dos temas que mencionabas, dos temas importantes. Hoy, precisamente, 2 de octubre, a una hora donde, como dijeron, ¿no? Las escrituras, no todo ya estaba consumado, la represión. eh, un día como hoy, en 1968, bueno, ya había tenido lugar allí en Tlatelolco y precisamente por eso tenemos a una persona que le evoca mucho este día, que también es colaborador de aquí de Nuevo Norte y que es Darío Tsiguari, al que le enviamos un saludo. Darío, ¿cómo estás? Buenas noches, Gabriela, Francisco. Pues sí, 2 de octubre no se olvida y pues yo creo que eso es lo más importante, no se debe de olvidar y debemos de tener en cuenta que no es solo una consigna, sino un hecho muy feo, terrible, y donde lo más grave fueron los muertos, pero también, sin que sea menos importante e igualmente señalable, valga la expresión, el silencio, las causas, que es la paranoia y el autoritarismo, y el silencio de quienes debían decir algo y no dijeron nada. Muy bien, bueno, en primera instancia es importante apuntar que el 2 de octubre de 1968 podría ser un cliché lo que voy a decir, pero es un parteaguas en la historia de la política reciente de México, es un cisma en el sistema político mexicano, ya que a partir de ese momento empezó, al menos con respecto a la democracia política, comenzó una paulatina configuración y reconfiguración, ¿no?, de los actores políticos. Por un lado, el movimiento social, ¿no?, que se recrudeció a tal grado de que, por un lado, la política en el Partido Comunista siguió, y que desembocó en la presión política que derivó en la reforma de 1977. Por otro lado, el movimiento armado también, los jóvenes del 68 que se vieron impotentes ante la represión del régimen, pues se fueron a las armas. Pues toda la década de los 70 en la Guerra Sucia, como en otro episodio habrá que hablar de eso. Eh, por otro lado, el propio desgaste, ¿no?, del régimen priista, que curiosamente el gobierno de Díaz Ordaz representa el punto de mayor crecimiento en el Producto Interno Bruto, de casi 7%, pero también representa el momento más álgido de represión política, ¿no?, que culminó en 1968 precisamente. Pero o sea, a partir de ahí, pues, el régimen empezó a desgastarse. Los 70, como sabemos, con Luis Echeverría y con López Portillo, a pesar de que quisieron remozar el régimen, el nacionalismo revolucionario, a través de un dispendio del gasto, finalmente no pudieron, ¿no?, reactivar las viejas glorias. Y pues, como sabemos, en 1982 triunfó la facción neoliberal dentro del partido dominante, y pues posteriormente en 88 de lleno se instauró el neoliberalismo en México. Bueno, ya vemos, también vemos que a partir de eso empezó la resistencia, ¿no?, del movimiento social por un lado, y también digamos, la decisión dentro del partido Revolución Institucional, que fue la facción nacionalista que fundaban el PRD, donde ya estaba, bueno, estaba Cuauhtémoc Cárdenas, estaban los otros líderes, ¿no?,
de ese entonces. Y pues ya después de la fundación del PRD también se anexó y empezó a ser parte fundamental de Andrés Manuel López Obrador. Pues tal, pasaron las décadas y 2018, digamos que es la culminación de un proceso histórico donde diferentes corrientes de las izquierdas mexicanas llegaron al poder con ese bloque histórico que encabezó López Obrador y que en retrospectiva incluso reconocido por él, pues fue el cúmulo de varias luchas, de generaciones, de esfuerzos que dieron, y bueno, que como repito, que se cristalizó en la cuarta transformación y que pues a la actualidad se evocan de gran manera, ¿no? Cabe mencionar que este breve, muy brevísimo recuento de lo que pasó a partir de 1968 es importante porque permite entender la actualidad de esa fecha, ¿no? Si algo tenemos que hacer a la hora de analizar el sistema político mexicano, decirle a la gente pues de cómo se entiende la democracia, cómo se entiende el sistema de partidos, cómo se entienden los procesos electorales y cómo se entiende la cuarta transformación, es necesario por lo menos evocar el 1968. Ya para no irnos más atrás, pues habría que evocar más, ¿no? Desde el cardenismo y demás, pero sí puntualmente a partir de ahí podemos ver cómo pues se fueron dando los fenómenos de políticos, sociales, estudiantiles, etcétera, etcétera, y pues cómo se dio el cambio de régimen. Bueno, en primera instancia, este es el preámbulo. No sé si qué quieran comentar, Gabriel, al respecto del presente, pasado, del 1968, el 2 de octubre. Sí, pues señalar, para darle paso a Darío nada más, que a mí la verdad el siglo XX es un siglo que a mí me gusta muchísimo y en particular la década de los 60, no solamente en México, sino a nivel mundial, porque siempre he creído que la década de los 60 quizá fue cuando estuvieron más cerca de conseguir, por lo menos eso es lo que creo, conseguir un modelo de sociedad que no fuera la capitalista, ¿no? Muchos recuerdan, ¿no? En los años 60 que estaba mucha gente, bueno, si a mí me emociona en estas épocas, ¿no? Eh, la guerra de Vietnam, cuando los vietnamitas, esa resistencia heroica, ¿no? Las fotos de Ho Chi Minh, tenía realmente poco de sucedida la revolución cubana y todavía las figuras de Fidel Castro y de Che Guevara, pero también recordemos que en África era un enorme movimiento de liberación nacional, ¿no? Entonces tenías ahí gente negra, motivada por el deseo de ser libre, y luego lo que en su momento escribía precisamente Frantz Fanon sobre la descolonización, y entonces Europa no sabía muy bien qué hacer, ¿no? Porque algunos se reclamaban de izquierda, pero luego cuando vino eso, los procesos de descolonización, pues eso los agarró mal parados, y entonces no sabían cómo responder a lo que en su momento fueron sus colonias, ¿no? Y entonces ahí tenemos precisamente el 68 al Mayo francés, pero acababan, y Darío, bueno, que conoce bien de esto, de asesinar a Martin Luther King, y entonces también estaban las protestas por los derechos civiles en Estados Unidos. Es un momento de la historia que a mí me parece hermoso en términos de que había mucha gente luchando desde diversos espacios por sociedades distintas, ¿no? Sociedades distintas por formas de vida distintas, ¿no? Y es en ese contexto que en una cosa aparentemente trivial, que es el enfrentamiento entre estudiantes de dos prepas, se convierte después en una manifestación que logra convocar a cientos de miles de estudiantes para luchar por algo que era el común denominador de esa época, que era la represión policial, ¿no? O sea, el hecho de que salías a manifestarte y lo que te salían a ti eran los granaderos, y en ese momento lo que te salían no solamente eran los granaderos en la Ciudad de México, sino también el ejército. Y entonces, eh, digamos que una pelea que puede ser anodina en términos de que pues eran estudiantes, que quién sabe cuáles eran los motivos por los que se enfrentaron, termina interpelando a grupos, a un montón de estudiantes, de jóvenes hombres y mujeres, hay muchas mujeres, que termina
desembocando en un movimiento como fue el del 68, que fue breve, si tomamos en cuenta que empieza, o la pelea esta se da a finales de julio, y el 2 de octubre, digamos, lamentablemente se cierra esa, esa etapa, ¿no? Pero que también tenemos grandes actores que ya los quisiéramos también en ese momento, ¿no? A pesar de sus limitaciones, pues profesores que en su momento fueron encarcelados, ¿no? Apoyando a los estudiantes, ¿no? Yo recuerdo bien a la mente, por ejemplo, el de Gortari, que estuvo encarcelado, de General Papá entambado, en Lecumberri, todos los líderes del Consejo Nacional de Huelga, ¿no? Pero también Eberto Castillo. Eberto Castillo, o sea, se jugaron el pellejo, ¿no? Y que entonces, pero también esa figura, porque bueno, cabe señalar que yo crecí, comentaba yo con Francisco, ¿no? Con los documentales del canal 6 de julio, y recuerdo muy bien ese documental de las claves de la masacre, ¿no? Tlatelolco, las claves de la masacre, y también esas imágenes que le impactaban a uno, por ejemplo, de un rector de la UNAM, en traje, con corbata, Javier Barros Sierra, encabezando una manifestación, ¿no? O sea, funcionarios ahí encabezando una manifestación. Entonces, y ya para darle paso a Darío, o sea, primero, cómo algo que podría parecer totalmente trivial, que es un enfrentamiento, se convierte y logra encadenar una serie de demandas, y entonces se convierte ya esto en un movimiento contra la represión. Y otra cosa es, como decía Francisco, o sea, ¿qué significa para la actualidad, o por qué tenemos que seguir hablando del 2 de octubre de 1968, Darío? Gracias, Gaby. Sí, híjoles. Ay, es que el 2 de octubre, bueno, es la conclusión trágica del movimiento del 68, y como se fue dando, te das cuenta de lo diferente que era al México de hoy, a la cultura política que vivíamos hoy, tanto de las clases gobernantes como de la población en general. Como dices tú, ¿cómo es que todo empieza a partir de una simple riña? ¿Cómo es que el régimen no entendió en qué mundo o cómo se estaba moviendo el mundo? Una, y dos, sobre qué sustentos estaban edificadas sus paranoias, ¿no? Sustentos débiles y sin fundamento, y por eso ese orden que ellos creían tener y que era como debían de funcionar las cosas, pues ya no existía, ¿no? Porque finalmente, aunque hubo movimientos gremiales anteriores a el movimiento ferrocarrilero, el movimiento de los maestros, unos años antes el movimiento de los médicos, este movimiento sucedió por la reacción natural de la gente ante la represión brutal primero de la riña esta que tú mencionaste entre la preparatoria Isaac Uchoterena y la vocacional que está ahí que todavía sigue, que está ahí en la Ciudadela, y después o sea, fue una represión brutal donde mandaron a los granaderos y golpearon, se metieron a la escuela, y porque pensaron que ese orden, el régimen que empezaba desde la regencia del Distrito Federal y terminaba en la presidencia de la República, que no se debía de permitir ningún desorden, aunque fuera solo una riña pública. Eso se juntó con la manifestación después, la protesta ante esa represión, se juntó después con la manifestación todo pacífico, que recordaba el 26 de julio, o sea, el inicio de la Revolución Cubana a partir de la toma del cuartel Moncada en Cuba. Entonces, se juntan esas dos manifestaciones pacíficas. El gobierno entra todavía más en pánico, lo reprime aún más, y a partir de eso se da una escalada de protesta, represión, protesta siempre pacífica, hay que recalcarlo, y te das cuenta que el régimen
no estaba preparado para eso, o sea, no se lo esperaba. Ellos hubieran esperado una huelga obrera, una rebelión campesina como la que hubo antes, o guerrillera como la que hubo antes con el maestro Genaro Vázquez, Arturo Gámez, etcétera. Pero no se hubieran esperado una manifestación pacífica, manifestaciones pacíficas en el centro del país, porque finalmente, que no es bueno, vivimos en un país centralista, entonces en el corazón del país, en plena Ciudad de México, manifestaciones masivas, no se la esperaban. ¿Y con qué reaccionaron? Con miedo. ¿Y con qué se reacciona ante el miedo? Con violencia. Y fue una escalada de violencia y de paranoia, porque además la paranoia anticomunista del régimen, alimentada por informes, porque ahora sabemos que tanto el secretario de Gobernación Luis Echeverría como Gustavo Díaz Ordaz constantemente tenían una convivencia muy cercana con la CIA, y la CIA, que también estaba llena de paranoia anticomunista, sin procesar la información, simplemente le decía que la KGB y los cubanos estaban metidos, cuando no era más que protestas estudiantiles respecto a la brutal, pues, ¿cómo le podemos decir? Reacción ante la protesta legítima por su misma brutalidad, valga la expresión. Espero no haberme hecho bolas en toda esta explicación. Y entonces esta bolita de nieve fue creciendo, y lo que fue simplemente protestas por la acción brutal de los granaderos, se convirtieron ya en reivindicaciones políticas que ya cuestionaban la legitimidad del régimen. Y por eso esa bola de nieve que la creó el mismo régimen ya no la pudo parar con acciones políticas, porque dentro de su esquema de orden y su paranoia anticomunista, y aparte el contexto de los Juegos Olímpicos, donde ellos querían a toda costa mostrar la imagen del México idílico, donde todos los campesinos, los obreros y las clases medias pujantes de México vivían felices y contentas, donde el logro filantrópico, como le decía Octavio Paz, una de sus pocas frases afortunadas de ese infame intelectual orgánico, pero que describió muy bien, una de sus pocas frases y ensayos afortunados del logro filantrópico, donde el logro filantrópico no era solo era filantrópico, y donde se iba a mostrar la grandeza y el producto de la Revolución Mexicana, el resultado de la Revolución Mexicana. Tenían esa paranoia de que se viera que no todo era tan idílico, y por eso fueron cada vez más brutales, al grado que para acabar de golpe y de tajo con eso, recurrieron al esquema tan perverso que fue la represión del 2 de octubre de 1968, que no fue más que un plan muy perverso, muy... pues yo digo que perverso es el mejor adjetivo, a diferencia de aportaciones que puedan dar ustedes, compañeros, en donde metieron a un grupo del Estado Mayor Presidencial, el Escuadrón Olimpia, lo apostaron en diferentes partes para provocar una reacción del ejército con francotiradores, y entonces terminó siendo eso una masacre, donde hasta la fecha todavía no sabemos cuál fue el número exacto de muertos, y en donde se pretendió, y en buena parte lo lograron, apagar cualquier intento de protesta pública, tanto en semanas como en meses posteriores, cuando se inauguraron los Juegos Olímpicos, y que hicieron que la gente en México no saliera a protestar de forma pacífica. Y digo de forma pacífica porque muchos, al no ver ninguna posibilidad, porque era cierto, ninguna posibilidad de lucha política por la vía pacífica,
pues optaron por la vía clandestina y la vía armada, porque en los hechos no existían vías. Y por eso el 2 de octubre no se olvida y no se debe de dejar de olvidar, porque debemos de entender, por un lado, el contexto histórico que vivíamos, dos, el silencio, como ya mencioné antes, de quienes debían de hablar, o sea, de los medios de comunicación, y tres, las consecuencias que llevaron a eso, a muchos a la cárcel, muchos líderes estudiantiles, maestros, como decíamos, Eberto Castillo. Hay muchas crónicas de la vida de ellos en Lecumberri y pues lo que siguió después, ¿no? Y bueno, yo ahí dejo el comentario para no extenderme más, compañeros, y seguir con el contexto. Nada más, Francisco, algo para ligar algo que bien señalabas y que también Darío, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué la actualidad también del 2 de octubre? Recordemos ahora que está de moda ese documental del PRI, pues el PRI, recordemos, también fue eso en sus momentos más, en uno de sus tantos momentos más horribles, fue ese, el momento ese de represión, ¿no? O sea, recordemos que en el 68 se va a ocupar tanto CU como el casco de Santo Tomás por el ejército, o sea, de ese nivel de represión estamos hablando. Y dos cosas que hasta hace mucho nos parece así como lejano, pero que hace mucho no habían cambiado, ¿no? O sea, lo que pasa es que, bien señalaba Francisco, después de esta transformación del logro histórico en 2018, parece como que, uy, hubieran pasado años, pero, y Darío lo mencionaba muy bien, uno, el papel de los medios de comunicación, ¿no? Nefasto, como siempre, tanto la prensa, o sea, los medios escritos, como la televisión, que en ese tiempo, vaya que sí estaba al servicio del gobierno, ¿no? Y que siempre tratando, yo recuerdo los titulares de esa época, ¿no? De revoltosos, incendiarios, eso que decía Darío, la conjura comunista, siempre imaginando que detrás estaba el comunismo y que entonces también de paso se iba a desestabilizar a Estados Unidos, ¿no? Horrible el de los medios de comunicación y que no tiene mucho que esto sucedía. Yo recuerdo, cuando estaba niña, pero recuerdo la transmisión, por ejemplo, de lo que sucedía en Atenco, cómo trataban a los campesinos cuando fue el caso de Atenco, cómo trataron con tantos adjetivos tan negativos a los maestros del CENTE, ¿no? En su momento, en 2006, no se diga con Enrique Peña Nieto. Otra cosa que tampoco había cambiado hasta hace poco, a pesar de que el gobierno de la ciudad está encabezado por gente de izquierda, finalmente, yo recuerdo, o sea, que había manifestaciones que con la Policía Federal la reprimía brutalmente. Yo recuerdo también estaba muy, bueno, adolescente, la de los maestros de la CENTE, la reprimieron, a las maestras les decían de todo. Recuerdo también, y eso no tiene mucho, bueno, a Francisco también le tocó la de Ayotzinapa, por ejemplo. Yo recuerdo que ahí, o sea, cuando se finalmente queman la puerta de Palacio Nacional, la represión que hubo en esa marcha, y no tiene mucho, o sea, estamos hablando de hace unos cuantos sexenios, o sea, esa represión, quizá ya no operaba el ejército, no era tan fácil, ¿no? Que dispararan a mansalva, pero digamos que esa manera de tratar a los manifestantes, de golpearlos, a las mujeres, de agredirlas, estamos, y lo digo con respeto a algunos compañeros que difieren esto, pero años luz de lo que fueron esos años, ¿no? Ahora te avientan este polvito de extintor, y en esos tiempos era, por lo menos era el macanazo hasta hace unos pocos años, ¿no? Y de ahí la actualidad, porque pues eso no tiene mucho que cambió Francisco, Darío. Es que aquí la gran pregunta es, o más bien la gran cuestión es eh, el régimen, el grado de autoritarismo que llegó, ¿no? Porque, como mencioné al principio, la economía marchaba, o sea, realmente era la plenitud del modelo de desarrollo estabilizador. Pues, suponía que iba creciendo económicamente el país. De hecho, pues Tlatelolco, si algo tiene característico, es que significaba o es una de las edificaciones simbólicas de ese periodo histórico de México, ¿no? Cuando la economía
era boyante en términos macroeconómicos, porque finalmente pues siempre está la discusión de que pues la gente de abajo pues no tenía muchos recursos, ¿no? De hecho, por eso los hijos de Sánchez, de Oscar Lewis, el antropólogo norteamericano que vino a desmitificar el milagro mexicano, hablaba de que no era tan milagro, pero bueno, en términos generales el país no estaba tan mal, ¿no? En términos económicos, pero en términos políticos sí. Recuerdo una frase de López Mateos, porque esto viene desde López Mateos, como mencionó ahorita Darío, las represiones anteriores de los médicos y de ferrocarrileros viene desde antes, o sea, no nada más es Díaz Ordaz. López Mateos, que fue también digamos, un presidente que tuvo, pues, luces, ¿no? En términos estatales, porque, pues, como sabemos, nacionalizó la industria eléctrica, creó formó la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito y otras medidas que en términos nacionales pues fueron, pues hay que es de reconocer, pero por otro lado la represión política era brutal, ¿no? Al movimiento social. El logro filantrópico. El logro filantrópico precisamente. Y es bueno, es otro tema que podemos tocar, que hay que dedicarle al PRI, ¿no? Como partido, una frase épica de López Mateos era que yo soy de extrema izquierda dentro de la Constitución. ¿Qué significa eso? Después lo hablaremos, porque es una cuestión muy, pues muy ambivalente, pero hablaba de cómo se entendía la política en ese entonces. Pues incluso la actitud de Díaz Ordaz siempre fuera de, pues ya le teníamos todo, ya qué más quieren, tienen una universidad gratuita, tienen oportunidades laborales, vas a la universidad y casi tienes trabajo de funcionario público, etcétera, etcétera, ya qué más falta. ¿Por qué se me rebelan? ¿Por qué ustedes vienen aquí a decirme que estoy mal? Esa es la cuestión del régimen político. No entendió el momento histórico y en ese entonces, pues eso era visto como insolencia para el régimen que no pudo ceder, ¿no? Entonces, literalmente el movimiento 68 es producido y fue protagonizado, aunque muy local en la Ciudad de México, fue protagonizado por los estudiantes más, podríamos decirle, con más brillante, bueno, pues así que un brillantez intelectual, pero también con entusiasmo por encontrar una democratización del país, o sea, digamos, por algunos, ¿no? Porque de verdad, otras partes, algunos de sus mejores hijos, ¿no? Entonces, y el régimen no lo permitió. Esas son cuestiones que deben de quedar de reflexión política para la actualidad. No nada más una cuestión nostálgica de que se quedó el 68, ya sabemos eso y que es muy importante, pero también entender que esa práctica de no permitir y generar canales a las juventudes que permitan expresarse, permitan poner su talento y su entusiasmo por la transformación política, por el fortalecimiento de un país o de una nación, que no puedan participar políticamente, finalmente es algo por lo que se tiene que estar revisando el 68, porque eso no quedó ahí, sino que se volvió a repetir, ¿no? Es la constante de los movimientos estudiantiles, la huelga del 99 también, Ayotzinapa, siempre es esa constante. Entonces, creo que esa reflexión es parte del 68 que es importante toda esta parte, ¿no? Que hablamos digamos, toda esta parte documental, ¿no? De qué pasó, que si fue el ejército, que la CIA involucrada, etcétera, etcétera, pero también hay que entenderla como práctica política de Estado, que también hay que reflexionarla y tratar de, en la actualidad, en la cuarta transformación también, que se vea que eso no se siga reproduciendo, ¿no? Entonces, es una cuestión que va para largo, pero así la dejo, para ver qué opinan y también qué quieren. Voy a, aquí Naum dijo unos comentarios, si quieren comentar esto, para ir cerrando el tema de Ayotzinapa, del 68, y ya después pasar un poco a hablar de Palestina. Sí, pues mira, Francisco, yo creo que otra de las cosas que provocó la brutal reacción del régimen de Díaz Ordaz es que no se esperaban que el movimiento iba a ser tan articulado
y que les iba a romper tanto el esquema. ¿Y a qué me refiero con esto? Ellos no esperaban, para empezar, como ya dije antes, un movimiento que viniera de las clases, pues medias, sí, o sí, las clases medias en términos generales en la Ciudad de México. Otra cosa que no esperaban es que no lo pudieron controlar. A diferencia de los gremios y de las cuestiones obreras, en donde pues las luchas de los ferrocarrileros y de los maestros, o las luchas campesinas que finalmente estaban peleándose no solo contra el gobierno, sino contra los mismos líderes charros y cooptados que tenía el PRI en la CNC y en la CTM y en las confederaciones campesinas y obreras. Aquí no tenían uno que otro provocador por ahí, el más famoso fue el tal Sócrates Campos Lemus, pero en realidad no tenían control. Además, la misma dirigencia, a pesar de que era colegiada estudiantil del Consejo Nacional de Huelga, era muy precisa en cuanto a sus objetivos, no se volvió loca, no empezó a tener delirios, era muy concisa en el pliego petitorio que propuso, que entre otras cosas decía desaparición del delito de disolución social, que era un delito que en donde te podían acusar prácticamente cualquier cosa, nada más de disolución social, nada más porque te reuniste con dos amigos a ver el fútbol. Ya con eso te podían acusar. Era una demanda muy concreta, la disolución del cuerpo de granaderos, la liberación de los presos políticos. Y a partir de esos puntos innegociables, no se salían. Por eso es que también el régimen entró en crisis, porque ante una respuesta tan concisa, no podían hacer nada. Digo, hubieran podido negociar, pero dentro de su esquema mental no entraba eso. Entonces, no podían lidiar con eso. 3, como ya comenté antes, tenían provocadores, pero esos provocadores nunca pudieron realmente mermar. El movimiento siempre fue pacífico. Cuando de repente uno que otro decía, vamos a tomar un camión o vamos, como sucede ahora con el bloque negro, con los encapuchados, etcétera, el movimiento luego decía, no son nuestros, son provocadores. Tan es así que una de las marchas más importantes del movimiento fue la famosa Marcha del Silencio. Por eso les sugiero a nuestra audiencia que vean ese documental que hizo, porque también como era un movimiento de estudiantes, pues había estudiantes de cine, y los estudiantes del cine del CUEC dijeron, pues vamos a documentar esto es historia, e hicieron el documental del Grito. Y en esa parte, una de las partes más importantes de la película es cuando sale la manifestación del silencio, donde todos, absolutamente todos, calladitos, incluso muchos con la boca tapada con diurex o con masking tape. Eso, imagínense una manifestación de cientos de miles de gentes marchando en silencio, la impresión que le causó a la gente y al régimen. Por eso empezaban a temer. Y un temor que ellos mismos provocaron por su propia paranoia y represión brutal, que ya estaba permeando o pudo haber permeado en otras clases sociales y en otros en fábricas con obreros, con campesinos, y si hubiera llegado eso, ahí sí el régimen, con todo y que tenía las armas, le hubiera costado más, porque un movimiento masivo, pacífico, interclases, valga la expresión, sí hubiera puesto a temblar al régimen. ¿Y por qué lo digo? Ahí se voy a ir a una cuestión más personal que tiene que ver no conmigo, sino con mi madre, que participó. Ella era estudiante de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y ella me contaba no solo de las marchas, sino de todo lo que implicaba el movimiento. Había muchas prácticas. Una de ellas era los mítines relámpago. Ella iba en su bochito con varios compañeros atrás de un camión y cuando había una parada de camión, se bajaban sus compañeros y ella seguía el camión atrás, sus compañeros se subían y a los pasajeros, así como llegan los payasitos ahora a los colectivos, a los micros, señores pasajeros, bla, 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 decía, señores pasajeros, somos gente del movimiento del 68 y estas son nuestras causas, este es nuestro pliego petitorio, y si de repente decía, es que ustedes son revoltosos porque lo dijo Jacobo, lo leía en la prensa, bla, 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 ellos respondían y hacían una contrarréplica, o hacían más bien una réplica a las mentiras que decía, porque ahí sí todos los medios estaban en contra, ahí sí radio, televisión, no había internet, no había redes sociales, no, todo era Jacobo en las noches, todos los noticiarios de radio, todos los periódicos, y con eso se estaba combatiendo esa desinformación. Bueno, las pintas que se hacían también de forma clandestina, había mítines, reuniones que se estaban haciendo, bueno, que se hacían en las colonias populares, en las vecindades, y entonces ese fervor, ese movimiento en donde queriendo combatir la desinformación se estaba llegando a las diferentes clases sociales, empezó a calar. Y yo creo que eso, la organización, que no pudieron intervenir, que no pudieron manipular al movimiento, fue lo que hizo que el régimen entrara en pánico y como dije antes, eso desató la brutal y perversa represión del 2 de octubre que hoy conmemoramos. Francisco, bueno, para dar paso a los comentarios, si quieres, de manera breve, lo que sea Darío, ¿no? Por ejemplo, yo tomé este dato que la manifestación que se dirigió al Zócalo el 27 de agosto de 1968 estaba conformada por aproximadamente 500,000 personas. O sea, imagínate ver una manifestación de 500,000 personas para esa década de los 60, ¿no? Y luego la Marcha del Silencio que mencionaba Darío, que fue impresionante, ¿no? Fue de 250,000 personas, ¿no? Entonces, por eso estaba temblando, por lo menos se asustó el régimen. Ni siquiera vamos a los comentarios porque hay varios interesantes, Francisco, para pasar al tema de gas. Bueno, este, bueno, vamos a ir primero a hablar de este tema y luego hablamos. Un comentario del 68 es que alguna vez alguna vez dijo Sartre la razón por la que el 68 francés no triunfó en Francia y es precisamente que no hubo una conexión entre los estudiantes con la clase obrera del lleno, porque se da cuenta eran diferentes agendas, pero también porque hubo un sector de la izquierda francesa, puntualmente el Partido Comunista Francés, que tenía así que tenía la consigna, dice Sartre, de no apoyar el movimiento 68 de Francia. No hubo un empuje por parte del partido que se suponía que era encabezado al comunismo, pero que no, que tenía una agenda propia de la entonces Unión Soviética, ¿no? Que era tener un acuerdo con De Gaulle, Charles de Gaulle. Entonces, bueno, es otro tema, pero finalmente todo tiene que ver con ciertas coaliciones para que el movimiento a grande escala culmine en una revolución, ¿no? Y aquí en México, pues, el 68 se quedó en un movimiento meramente estudiantil, no logró finalmente tener una conexión con las clases populares, pero sí logró tener eh, una conexión con el 68 mundial en cuanto a las demandas, ¿no? De democracia, de cierto arraigo en el socialismo, los íconos internacionales, ¿no? El propio Sartre, el Che Guevara, etcétera, etcétera. Es un tema muy amplio que habría que analizar el 68, No, pero... Darío, y que nos pone aquí Nahum, la que hace referencia del CUEC, El Grito, ¿no? La película, el documental El Grito, y también la película, la clásica, ¿no? Rojo Amanecer, Amanecer. con la que muchos crecimos y en estas épocas, bueno, la veíamos junto con, ya decía lo del Canal 6 de Julio, ¿no?
Aunque siempre, bueno, es un tema ahorita Darío que nos puede hablar que nos está transmitiendo de Tlatelolco, qué tan bien significan la película esa de Rojo Amanecer. Pues bueno, digo, todavía fue hecha, fue una película medio tortuosa. La terminó, imagínense, financiando Valentín Trujillo, que inesperadamente se convirtió en productor porque una película prácticamente independiente que se quedó sin dinero para hacerse. Imagínense, se filmó todo en un departamento. Los actores creo que casi ni cobraron, o sea, Héctor Bonilla, Los Bichir, María Rojo, etcétera. O sea, grandes actores y bueno, lo hicieron sobre todo por querer, ahora sí que por amor al arte, ¿no? Y aún así se quedaron sin dinero, imagínense. Además, pues estaba la tentación de la censura. Acababa de entrar Salinas de Gortari y digo, no es que fuera un demócrata, es un ser muy perverso, pero dentro de ese rollo acuérdense que él quería legitimarse. Entonces, como parte de su política era cambiar para no cambiar, permitió que se hiciera la película, que no se enlatara, como sucedió con otras producciones, ¿no? Es más, también desenlató La sombra del caudillo, una película que tenía muchos años enlatada, así se le dice, porque la ponen en una lata la película y no la exhiben, solo se exhibía en cineclubes, era como una leyenda urbana y él la sacó. Y no porque fuera demócrata, sino porque dentro de su idea de cambiar para no cambiar, permitió que se hiciera. Porque finalmente Salinas de Gortari representaba a un nuevo régimen, el régimen neoliberal. Ya no era el régimen, ya no era el logro filantrópico del desarrollo estabilizador, sino ya era el régimen neoliberal. Y por tanto, en esta nueva apertura, en donde supuestamente se abría a la nueva modernidad, donde permitió que se hiciera Rojo Amanecer y desenlató La sombra del caudillo, aunque estaba matando a cientos de perradistas al mismo tiempo. O sea, esa era la perversidad del personaje. Pero bueno, en ese contexto, se desenlata La sombra del caudillo, se permite que se exhiba Rojo Amanecer, y creo que nada más hubo una censura de una escena que después se liberó, donde cuando salía el chavito, espero no contarles la película, no sé si cuento el final, pero bueno, hay una escena al final donde sale el niño protagonista, hijo de la familia, y cuando sale hay soldados en la Plaza de las Tres Culturas y están barriendo la sangre. Eso fue, me parece, lo único que se censuró y después se liberó. Tampoco era la gran cosa. También hay otra película, un documental que se llama Operación Galeana, que ahí sí ya se detalla, ya con más documentos y con información, y a partir de eso, de documentos que se soltaron, de la entrevista que le dio García Barragán a Julio Scherer, me parece, que que se detalla más cómo fue la Operación Galeana, que así se llamó, en donde pusieron a los integrantes del Batallón Olimpia. Unos estaban en la azotea del Chihuahua, otros estaban en la iglesia de Santiago Tlatelolco, y cómo fue que realizaron los disparos cruzados para que a partir de la bengala y de los disparos los soldados empezaran a disparar. Muchos de ellos pues no sabía que les iban a disparar, tan es así que también hubo soldados que recibieron balazos, incluso eh, García Barragán, me parece. Sí fue García Barragán, bueno, ya, ahorita, pero en fin, ese documental también se los recomiendo bastante, con testimonios de la época. Eh, no sé qué otras películas recuerden, compañeros, para que se puedan recomendar. Pues yo siempre recuerdo esa decía yo que sí, ¿no? O sea, con el documental que más de Julio, Rojo Amanecer, y la que mencionaba, El Grito, ¿no? Que son imágenes y videos donde nada más y luego también, no recuerdo cuál es el nombre, porque hay una corresponsal extranjera que cubre el 2 de octubre, entonces
Hay uno, Orliana Falachi. exactamente. Entonces cubre en ese momento y está su voz de fondo y las imágenes y demás, pero no recuerdo si es en el propio grito o en dónde es ese episodio, pero bueno. Bueno, voy a leer los comentarios de Nahum y a ver si puedan decir algo ustedes al respecto de lo que él señala. Bueno, dice, el perfil psicológico de Gustavo Díaz Ordaz es interesante analizarlo. Era un tipo feo físicamente que desde niño fue bulleado. Dice, es una cosa muy interesante, en aquella época los jóvenes estaban muy despiertos, los adultos no. Y ahora es al revés, aunque sí hay juventud despierta, pero los adultos están muy politizados. Dice, los medios tradicionales estaban al servicio del gobierno, ahora no ha cambiado, ahora están al servicio del poder económico. Gracias a las benditas redes sociales, como decía AMLO, ha cambiado. Bueno, la represión fue el colofón de un movimiento que se estaba gestando desde hace tiempo. Y pregunta, para ustedes, ¿cuánto ha cambiado la sociedad hasta estos tiempos? ¿En verdad se tiene conciencia que la libertad que tenemos ahora es producto de esa época y la lucha? ¿Ustedes creen que hay muchos secretos que los militares no han abierto de sus documentos, que todavía hay cosas que no les convienen, aunque estén en buenos momentos con la cuarta transformación? Dice, lo que no se dijo en el documental de Televisa, decía somos soldados del presidente y que hacían televisión para jodidos. Hablan que quizá el presidente no era solo un grupo maligno como Fernando Gutiérrez, García Panagua, y que tanto ese grupo traicionó al presidente. Y habla y la película Rojo Amanecer sigue siendo referente, cada vez cuesta más trabajo verla porque le encuentro siempre cosas nuevas. Es una gran película de mi maestro Jorge Fons. Bueno, dice que fue su maestro Jorge Fons, el compañero Nahum. Bueno, ¿algún comentario de esto que apunta Nahum? No, pues, Bueno, perdón, Gaby, nada más rápido. sí. Hay un libro sobre Gustavo Díaz Ordaz que se llama Disparos en la Oscuridad, de Fabricio Mejía. Es muy interesante porque pues, ahora sí que encuera el personaje, ¿no? Es un tipo, decir que es nefasto, pues ya es como descubrir el hilo negro, ¿no? Pero precisamente por eso es necesario leerlo, porque además de acomplejado, era un tipo muy violento, muy autoritario. Sí, pues yo creo que estaba acomplejado por su evidente fealdad, y por eso también le pegaban mucho las críticas, precisamente por esos complejos, pero va más allá de eso, ¿no? Eh, él fue una hechura, para que se den una idea de dónde viene, una hechura de Maximino Ávila Camacho, el hermano de Manuel Ávila Camacho, que como todos ustedes saben era un matón de lo peor, así como vemos ahora a esos narcos que si alguien los mira feo en la calle les disparan y no les pasa nada, o puede golpear impunemente a alguien y después balearlo y presumirlo. Así era Maximino. Y Díaz Ordaz es producto, es digamos que hijo político de Maximino Ávila Camacho. Tan es así que a pesar de que nació en Oaxaca, le modificaron el acta de nacimiento para parecer que nació en Puebla, o sea, lo hicieron poblano a la fuerza. Y bueno, a partir de ahí creció. Y no solo eso, también hablando de Díaz Ordaz, debemos de recordar que en los últimos 2 años del periodo de López Mateos, él prácticamente no tomó decisiones por todas las eh, migrañas que tenía, producto de esos microaneurismas que finalmente lo mataron unos años después de haber terminado la presidencia. Entonces, muchas de las decisiones de ese gobierno, no es por exculpar a López Mateos, pero muchas decisiones de ese gobierno en ausencia las tomó el secretario de Gobernación, que fue Díaz Ordaz. Entonces, es interesante adentrarnos más en ese personaje. Por eso les recomiendo
ese libro, porque también al leerlo te das mucha idea de por qué sucedieron muchas cosas como sucedieron en el 68. Y bueno, no, para pasar ahorita al otro tema, pero que decía cuánto ha cambiado y si la gente tiene idea de la libertad que tenemos ahora para expresar determinadas opiniones, ¿no? Bueno, o sea, para mí es clarísimo, ¿no? O sea, ahora encienden el radio, bueno, todo el tiempo están en contra, eh, vamos a decir, del gobierno, la presidenta, antes el presidente López Obrador, algo que en otros tiempos, o sea, ahora ya hasta con insultos se dirigen al presidente, a la presidenta, etcétera, no, era inaudito en otros tiempos, pero bueno, yo tengo compañeros que siguen afirmando que ellos no ven ningún cambio respecto de los sexenios anteriores a ¿no? O sea, que hay falta libertad de expresión, que se persigue, si opinas distinto, etcétera. Entonces, cuando decía Nahum, si somos conscientes, bueno, algunos sí, ¿no? Es claro, pero hay otros, los menos politizados, creo, pues no son conscientes del cambio eh, en el que vivimos. Y luego, otra cosa del papel del ejército, ¿no? Porque un poco en el 68, sobre todo en el 2 de octubre, el papel del ejército es un poco ambiguo en términos de que a pesar de que estaban ahí para reprimir, algunos en la confusión defienden a los manifestantes porque empiezan a disparar en contra del batallón Olimpia, ¿no? Entonces, pero luego está el papel de que se creía que muchos de los muertos al final lo llevan a un campo militar, ¿no? O sea, del 2 de octubre de 1968 y ahí seguirían enterrados, ¿no? Y es lo mismo, o sea, si lo traspolamos a la actualidad, pues, el reclamo de los padres de Ayotzinapa por entrar también a una zona militar, porque ahí hay evidencia, bueno, significa que el papel del ejército, más bien el ejército siempre ha sido un personaje pues, incómodo, ¿no? Incluso para los gobiernos de la Cuarta Transformación que no saben muy bien cómo pues manejarlo, ¿no? Porque es una pieza fundamental para la estabilidad de un país, ¿no? Finalmente portan armas, están organizados, etcétera, pero por otra parte, sí gozan de un manto de impunidad y de oscuridad. Y nada más eso. Francisco. Ok, no sé, bueno, podemos pasar al siguiente tema. No sé qué piensen de abordarlo, bueno, el tema como tal bien o a la próxima también lo podemos abordar puntualmente en general el tema de Palestina. No sé, Pues para no quedarnos así, yo sugeriría que Darío nos dé un comentario, digamos, de este tema, que ha estado, bueno, presente en el último año, ¿no? Ya tenemos varios meses con lo que representa este genocidio, también no nos lo dice, contra el pueblo palestino, ¿no? Y últimamente también en boga por la flotilla que intentaba llegar con suministros y finalmente no llegó. Darío. y bueno, nada más un comentario antes de pasar la palabra a Diego. Mágicamente hay una caricatura que nos va a permitir enlazar esos dos temas, entonces la vamos a presentar y está. Ahora sí, Darío. Sí, bueno, ahí más bien yo creo que es un carnicero al lado de un genocida. Diferentes formas perversas de la humanidad, cualquiera de las dos de execrable o como se diga. Y bueno, pero muy buena caricatura porque los dos tienen las manos manchadas de sangre. Diferentes magnitudes, diferentes épocas, pero los hermana la maldad, valga la expresión. Y digo la maldad para no usar malas palabras que no aptas para niños, ¿no? Imagínenselas. Sí. Y yo sugiero, Sí. Darío, que bueno, sí, si quieres un comentario, pero ¿qué te parece si también lo tratamos en el próximo Nuevo Norte, este tema, porque es un tema larguísimo también, Sí, no, importantísimo. mira, Gaby, ahorita ya no tengo restricciones de tiempo. Yo, si quieren, nos alargamos el tiempo que quieran. En todo caso, le podemos cortar después, pero para no extendernos demasiados en general, pero yo me quedo hasta que ustedes terminen. Y respecto al tema,
no sé, es que hay tantas formas de abordarlo, que yo empezaría dando ejemplos históricos de lo que es un genocidio, para que la gente vea, la gente que todavía no cree que es un genocidio, no piense que usamos palabras a la ligera. Y yo creo que debemos de entender, porque también es una definición específica, no es una palabra ambigua que pueda tener diferentes interpretaciones, que entender que el genocidio es la búsqueda del exterminio, de la no reproducción en todos los sentidos. O sea, no es solo masacre. El genocidio es cuando sistemáticamente haces que una cultura, un pueblo, una nacionalidad, una identidad desaparezca a partir de que impidas que sigan creciendo y sigan desarrollándose culturalmente, sobre todo en el territorio de donde son originarios, y busques su desaparición y su no reproducción como cultura y como sociedad. Empezamos con lo abstracto, ahora nos vamos a lo concreto. Vayámonos con los nativos americanos en Estados Unidos. Estados Unidos, la gran nación de la libertad, las 13 colonias, el país de We the People, emprendieron una campaña sistemática, o sea, metódica, para ir separando y corriendo de los territorios que ellos habitaban originalmente a los pueblos originarios, a las comunidades originarias de lo que ahora conocemos como Estados Unidos. Los fueron expulsando militarmente, los fueron cercando en cuanto a recursos, los fueron bloqueando económicamente y empezaron a evitar que se reprodujeran, valga la expresión, a partir de la destrucción de sus formas de vida. Porque no solo corrían a los indios americanos, sino que además mataban a los búfalos, su forma de vida. Porque ellos, a partir de los búfalos, animales tan bonitos, tan nobles, muy grandotes, pero que no se defienden ante un rifle, no son agresivos, no son como hipopótamos, que los indios los aprovechaban de una forma sustentable, aprovechando todo su carne, toda su piel la usaban para vestirse, para resguardarse del frío, su carne para comer. Ahora sí que los gringos llegaban y literalmente les disparaban pum, 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 para acabar con ellos, solo les quitaban la lengua para venderla, a veces la piel, pero buscaban exterminar a los búfalos para que los indios no tuvieran con qué sobrevivir, porque era la forma de vida de ellos, culturalmente era su forma de vida principal. También les daban mantas contaminadas con viruela, con sarampión, con otras enfermedades. O sea, esa es una forma sistemática de correrlos, de exterminarlos para quedarse con sus tierras. Eso actualmente se conoce como genocidio. Y si les suena qué es lo que está ocurriendo ahora con los palestinos, específicamente en la Franja de Gaza, pero desde 1947, cuando se reconoce al Estado de Israel, sucede con ellos, pues nos damos cuenta que es una cuestión sistemática que se ha vuelto más brutal y más explícita a partir de hace 2 años, de 2023, ya se van a cumplir 2 años, pero que pasó cuando en la guerra de los 6 días, en el 67, ocuparon más territorios. O sea, quisiera, bueno, ahorita mostramos los mapas, porque eso ya es más específico del tema, pero en este caso
lo que sucedió con los indios americanos, lo que sucedió con los indígenas en el Congo, lo que sucedió con los tutsis en Ruanda, son ejemplos de genocidio porque cumplen con todas las características y es lo que está sucediendo actualmente en Palestina, porque Palestina es un país, es una identidad, y como lo reconoció México desde hace décadas y lo formalizó con el recibimiento de su embajadora, es un Estado con plenos derechos que están siendo violados por el gobierno de Israel y por su ejército. Ahora, Francisco, yo nada más quisiera señalar parte de lo que decía. Yo no sé, recordemos, ¿no? Lo que sucede en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? También un genocidio, quizá el más extremo del que la humanidad haya tenido eh, memoria, y que se comete fundamentalmente contra el pueblo judío, sí, contra otros grupos étnicos, contra otros grupos políticos, pero fundamentalmente contra el pueblo judío. Pero yo no sé hasta qué punto ese sentimiento de culpa, en parte de Alemania, pero en parte de una gran parte del mundo occidental, hacia los judíos, digamos que optan como solución por conformar el Estado de Israel, pero habría que analizar hasta qué punto no sale, digamos, desde origen ya torcida esa solución. ¿Por qué? Porque decides asentar un territorio, una nación, en un lugar donde ya había gente ocupándola y que tiene su propia identidad y tiene su propio lenguaje, su propia religión, etcétera, que finalmente era el pueblo palestino, ¿no? Y desde Sí, ahí empieza ahí el problema, y el problema también con el apoyo de la ONU y también de Occidente, que poco a poco Israel se va apropiando o va extendiendo su territorio de manera totalmente ilegítima. Recordemos también lo que decía Darío, esto no viene de ahora, toda la estrategia de los colonos estos que van invadiendo espacios donde hay comunidad palestina, les quitan sus casas, les hacen la vida imposible. O sea, hay varias estrategias para finalmente ir arrinconando e ir expulsando de su propio territorio a los palestinos, y esto se ha dado, y decía Darío, bueno, desde el 47 en episodios distintos, ¿no? En varios episodios. Pero, en, sí, sí, Darío. sí, no, nada más, no sé si está muy bien lo que pusieron del genocidio. Si pudiéramos poner el primer mapa que mandé, ese precisamente. Pues sí, es que si se fijan, mira, eh, si vemos dónde está Palestina, nos damos cuenta que yo creo que lo que dices tú, Gaby, de que fue un sentimiento de culpa por el sufrimiento del pueblo judío, que sí, efectivamente, no tenía un estado tal cual, era como sucede con muchas naciones que no tienen territorio, con muchas identidades nacionales, como sucede con los kurdos, por ejemplo, que no tenía territorio, pero que ya un territorio formal, aunque ya habitaban ahí, o sea, los judíos sefaradíes, los askenazis son los que vivían en Europa, los que estaban en la diáspora, pero los judíos sefaradíes, los que son los que tú los ves y los ves con los árabes y no ves mucha diferencia entre ellos porque ambos son, ahí sí semitas, valga la expresión. Ellos durante siglos convivieron con los palestinos, con los que son más de origen árabe, con los drusos, con los cristianos que vivían en Jerusalén de forma pacífica. Son los que llegan a invadir ahí en el 47, en el segundo mapa, los que sin haber habitado esa zona de repente se la apropian, porque si se fijan bien, es una zona estratégica a nivel mundial por ser el acceso, porque ahí cerca está el estrecho de Hormuz, el acceso
perdón, se me fue la onda, es el Mar Negro o el Mar Caspio, pero en fin, a toda esa zona estratégica, además de que ya, a pesar de que apenas tenía 2 años de que había acabado la Segunda Guerra Mundial, ya había empezado la Guerra Fría. Entonces, ocupar ese espacio por parte de un Estado aliado de Occidente era fundamental, y el pretexto de cuidar y del sufrimiento real que tuvo el pueblo judío por parte del fascismo, del nazismo, pues no fue más que eso, un pretexto para tener un enclave de Occidente frente a la ya cantada Guerra Fría. Por eso es que yo creo que no fue más que una estrategia de las potencias occidentales capitalistas para hacerle frente a la Unión Soviética. Porque si nos vamos a la historia, esa zona siempre fue llamada Palestina. No sé si podamos poner el primer mapa, si quieren ahorita regresamos al otro. No, el siguiente. Este es un mapa antiguo de principios del siglo XX, en donde esa zona siempre fue conocida como Palestina, habitada por un crisol de culturas, incluyendo la cultura judía. Estaban los palestinos, o sea, había árabes, había judíos, había cristianos, y esa zona ya era reconocida como tal internacionalmente en los hechos como Palestina. Es a partir de esta coyuntura política que se crea el Estado de Israel en el 47, y pues los palestinos, cuando la ONU dice, bueno, pues vamos a crear 2 estados, uno árabe que sea Palestina y otro judío que sea Israel, dijeron, oye, ¿cómo? Pues si todo esto siempre fue nuestro, a pesar de que todos vivían juntos. Digo, ahorita en la actualidad, pues yo creo que dado el tiempo que lleva Israel ahí, va a ser muy difícil que todo vuelva a ser Palestina, como muchos quisieran o quisiéramos. Pero fue tanto el agandalle, y ahora es tanto el interés y la voracidad y las pulsiones fascistas de los sionistas, que yo creo que ahorita lo más justo es una solución de 2 estados, pero en donde Palestina recupere, y ahora sí nos vamos otra vez de nuevo a la primera gráfica, por favor, recupere cuando menos lo que tenían en el 47, en donde, si se fijan, pues prácticamente partieron a Palestina en 2, en donde ese cachito, en donde lo que ahora conocemos como Franja de Gaza, que le fueron quitando cada vez más, y después los Altos del Golán y todas esas zonas, debieron haber sido parte del Estado palestino, donde les dejaron pequeños estrechos que después se fue agandallando Israel, como vemos en las siguientes, en las siguientes 2, la del 67 y la del 2020, y se debería, cuando menos, de respetar eso, dejando Jerusalén por su condición especial. Sí, ahí está el templo, el antiguo templo del rey Salomón, el Muro de los Lamentos, pero también ahí está la mezquita donde Alá se elevó al cielo, y también está donde Jesús fue crucificado, el Monte de los Olivos, está toda, en fin, es tan importante eso para el mundo y para esas 3 religiones que debería, cuando menos, de entrada, permanecer como una zona internacional, y que Palestina recupere lo que tenía en 1947, y yo creo que un poco más, cuando menos. Pero Israel no quiere ni eso, como pueden ver en las 2 gráficas siguientes. Quiere quedarse con todo, acabarlos, y no es una especulación, son declaraciones explícitas de Trump y Netanyahu. Quieren hacer de la Franja de Gaza un resort de lujo.
Sí, Sí, nada más adelante, Gabriela. no, precisamente te iba yo a decir, Francisco, mientras le pregunta a Darío que si sabe algo sobre el acuerdo de Javara entre alemanes y parece que unos judíos millonarios, pero bueno, mientras eso, em, yo quería comentarle o sea, a Francisco, porque como que estamos, los medios de comunicación pierden el foco, ¿no? O sea, por esta disputa ideológica de no los ataques contra el pueblo judío, como que se pierde un poco el foco de la atención de con quién estamos tratando en Israel, ¿no? O sea, estamos tratando con un señor que es Benjamín Netanyahu, que más allá de ser judío o de ser presidente de Israel, es un señor de extrema derecha, ¿no? Que es sería una aberración, ¿no? En cualquier país democrático, pero que da la casualidad que es amigo de Donald Trump. Entonces está América Latina y estaba Petro y medio mundo haciendo declaraciones. Me sorprende a veces hasta Pedro Sánchez, que no es santo de nuestra devoción, ¿no? Pero manifestaciones en Italia, pero parece que nadie le puede hacer frente, ¿no? O sea, que es Trump el único que tiene ese poder, Rusia tiene abierto otro frente, el de Ucrania, entonces es el único que puede hacer ese frente, pero parece que no está dispuesto a hacerlo, ¿no? Y como que olvidamos también esa parte geopolítica, Paco, y también esa parte política de saber quién es ese señor, poco nos importa la religión, bueno, sí, es importante en este caso, no que es judío, pero señor de extrema derecha que tiene ideas que si lo extrapoláramos a otro país sería el equivalente o incluso peor que un Javier Milei o una Giorgia Meloni de Italia, Francisco. Hay un libro de Jean-Paul Sartre que se llama Reflexiones sobre la cuestión judía. Este, y Sartre ahí señala que el nazi o el antisemita, si no hubiera existido el judío, lo hubiera inventado por la tendencia y la función política que existe para un régimen determinado de avanzar, ¿no? Territorialmente. Acá en el caso del Estado de Palestina, porque es un tema muy importante señalar que una cosa es, por decir que los judíos, una cosa es el sionismo y una cosa es puntualmente el Estado de Israel. Eh, pues finalmente eso no hay que diferenciarlo porque los judíos eran una nación sin Estado durante siglos, o sea, siglos, siglos y siglos estuvieron regados por Europa, en diferentes países, formando una etnia, ¿no? Diversificada en diferentes naciones, más bien en diferentes países, y ya digamos que de esa manera, pues también sufrieron persecución realmente. El nazismo pues fue la culminación de una persecución histórica que tuvieron en los diferentes países, pero finalmente digamos que la implantación, porque fue una implantación geopolítica de Estados Unidos, la implantación del Estado de Israel, no corresponde a una cuestión étnica o una cuestión histórica propia de esta persecución histórica de los judíos, sino corresponde a una funcionalidad, como digo, geopolítica, ¿no? De un enclave en el Medio Oriente para avanzar, ¿no? En la guerra, en la emergente, o ya sabían, Guerra Fría que se venía, ¿no? Los 40, 50. Entonces, desde ahí que partir para señalar la artificialidad de este Estado, ¿no? Este Estado tiene que tener un leitmotiv o tiene que tener un enemigo político, y pues el enemigo político propio fue de los pobladores que estaban ahí desde antes que ellos llegaran. Siempre, curiosamente, bueno, siempre se habla de cuando hay un genocidio, pues tiene que ser un genocidio sobre una etnia, sobre una nación particular, y pues aquí, lamentablemente, fueron los palestinos los que han sufrido, eh, voy a decirlo así, han sufrido esta eliminación sistemática por parte de un Estado artificial, auspiciado, potenciado y tolerado por el imperialismo occidental. En ese sentido, pues, esto no nada más se entiende en la cuestión
lucha entre dos etnias, que no es una lucha geopolítica como se ha señalado múltiples veces, y también es una cuestión que conlleva, pues, una histórica resistencia por parte de los palestinos, ¿no? Que también hay que señalarla, porque finalmente ha tenido sus momentos históricos de resistencia, de Yasser Arafat, este, bueno, en el siglo pasado y en la actualidad todavía, creo Las que... intifadas también, ¿Eh? las intifadas. Sí, exactamente. Entonces, eso también hay que apuntarlo porque eh, una cosa también es necesidad de visibilizar, ¿no? Al pueblo en resistencia palestino, pero el fenómeno de lo que pasa ahora sí que con los palestinos es tan complejo que siempre se necesita verlo desde un punto de vista histórico, como lo apuntó Darío, un punto de vista geopolítico, un punto de vista étnico, un punto de vista desde la resistencia propia de los palestinos. Y yo creo que lo apunta bien Michael Balzer, que es un filósofo político de Estados Unidos, apunta bien que quizá la solución es crear una confederación, ¿no? De convivencia entre dos naciones, un Estado confederado que significa que podría ser que se regrese a como ahorita apuntaba Darío también, a la gráfica del 47 o del 67, ¿no? Donde ya se haya, no haya porque esto no tiene final, finalmente esta ruta que marca Israel es la exterminación total, o sea, no hay, entonces por eso ya ahorita en el mundo ya en todas partes se está diciendo, pero pues si existe el pueblo palestino, Estado palestino, ya está para que, ahorita puedes comentar eso, Gabriela, ya hasta para que Macron haya aceptado que el Estado palestino existe como tal y hay que reconocerlo, pues es porque ya se ve que Israel ya llegó a su tope, o sea, no tiene límites y si no se detiene en este momento, como agenda política, lógica de avance estratégico bueno, del sionismo, lo único que queda es, ya sabemos, entonces ahorita los altavoces internacionales y es necesario que se lleve esa crítica porque de otra manera, al menos desde la gente, ¿no? Desde su granito de arena está denunciándolo porque bueno, pues tú bien señalaste también ahorita lo de Netanyahu, ¿no? Que nada más es que sea sionista, nada más que, bueno, lo de judío, pues finalmente pues es una etnia, sino que es extrema derecha. Forma parte de esa constelación de figuras que están, pues que están generando el discurso a nivel internacional de ascenso de la extrema derecha, ¿no? Que está Trump, está él, está Milley, están varios, nada más que la diferencia entre él y los demás es que pues ya está en un grado de violencia política, de determinación que no se ha llegado en otras partes, al menos en lo que va del siglo XXI, ¿no? Entonces, bueno, ya para ir cerrando, ¿qué es lo que pueden comentar, compañeros? Yo nada Eh, más, sí, quería preguntarle no, si también quieres tú primero, Gaby. quería preguntarle nada más a Darío precisamente, porque los dos mencionaban el hecho de una posible salida, ¿no? Es regresar al 47 o por lo menos, bueno, regresen una parte al Estado palestino. Pero yo lo que veo aquí, y creo que cada vez más claro, es la impotencia de Europa, ¿no? Está el primer ministro inglés reconociendo a Palestina, que finalmente es una cosa importante porque pues, no, Inglaterra en estos momentos es aliado de Estados Unidos, ¿no? Francia reconociéndolo, bueno, ahora sí dijéramos literalmente medio mundo está apenas reconociendo, formalmente declarando que reconoce al Estado palestino. Los medios de comunicación, generalmente que sigo, internacionales, la DW, la alemana, la televisión pública alemana, la BBC, o sea, ya hablan de lo que reporta la ONU claramente. Esto es un genocidio, es un proceso, lo que sea Darío, sistemático de exterminio por varias vías. Primero,
literalmente por vías físicas, de bombardeos, etcétera, ahora por vías que tienen que ver con no acceso a los recursos básicos, comida, agua, o sea, va a morir gente de hambre o ya está muriendo ahí. Pero parece que todo el mundo se está dando cuenta, o sea, los medios de comunicación, incluso de los, digamos, los que no son de extrema derecha, digamos, por lo menos los grandes medios de comunicación internacionales, pero está sucediendo esta masacre en tiempo real bajo nuestros ojos, pero también nos estamos dando cuenta que nadie tiene el poder, o Europa por lo menos es timorata en estos momentos, para detener a alguien como Netanyahu, porque cuenta con el respaldo de Estados Unidos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ve Darío? O sea, ¿está una solución, una salida, cuando una de las piezas claves apoya incondicionalmente a Israel, que es Donald Trump? Bueno, América Latina somos, digamos, poca cosa en términos de poderío geopolítico para hacer algo. Además, México dice, no, pues reclama mucho a los compañeros que hacer, bueno, es que compartimos frontera con Estados Unidos, entonces lo veo muy difícil, a pesar de que hubiera pronunciamientos más claros. Ya vemos el caso de Petro, que no dijo hasta cierto punto gran cosa, pero ya le quitaron la visa, ya no puede entrar a Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la salida? O sea, si Europa no parece que no puede hacer nada o no quiere, Rusia, ya decía yo, tiene abierto un frente en Ucrania, bueno, China parece que también puede ser una potencia, pero no se quiere meter. ¿Cuál sería entonces la salida, Darío? Porque yo lo veo muy oscura, me parece que vamos a presenciar este exterminio en tiempo real y que además no podemos hacer nada porque estamos muy atomizados y no tenemos el poder suficiente para detenerlo, Darío. Pues mira, Gaby, como dijo Andrés Manuel antes de irse, hablando de la situación nacional, pero creo que también se refería al internacional, que citando, creo que ahora sí que a filósofos orientales que decían, ojalá vivas tiempos interesantes. Estamos viviendo tiempos interesantes. Muchas cosas que cuando vemos a la distancia, muchos hechos históricos que al verlos a la distancia se nos hace relativamente fácil de analizar, cuando se repiten en la actualidad, otra vez entramos en desesperación, y no lo digo de nosotros, sino de muchos líderes mundiales, entran en desesperación y no saben qué hacer o qué decir. Para empezar, es muy claro que Palestina debe decidirse por los palestinos. Antes de que, cuando se establece el Estado, antes de que se estableciera el Estado de Israel, Palestina era gobernada por los ingleses. O sea, era un producto del colonialismo europeo. Ese colonialismo que saqueó África, que saqueó Asia, que, en fin, ¿para qué dar ejemplos tristes? Nos llevaríamos otra hora. Deben de decirlo, una, los palestinos. Dos, pues muy estridentes las declaraciones de Pedro Sánchez, de Macron, de reconocer al Estado palestino y peleándose con Trump y bla, bla, bla. Pero México lo había hecho desde hace más de 50 años que reconoce al Estado palestino, y recomiendo mucho un artículo que escribió hoy Fabricio Mejía en Sin embargo, que también lo hizo videocolumna, donde señala, donde sin estridencias, cuál ha sido la política del Estado mexicano, concretamente la política de la 4T respecto a Palestina, donde sí, no ha sido tan estridente, valga la expresión, como la postura de Petro o del mismo Lula, pero cuando menos ha sido consistente. Que me gustaría más acciones, sí, serían pues básicamente romper relaciones comerciales, y no porque fueran a incidir en el conflicto actual, sino por una cuestión de principios, y porque no queremos que esos mismos asesinos que no han hecho durante 60, 80 años más que aprender a matar, le den clases de seguridad, de manejo de armas a los policías mexicanos. Hace poco salió un artículo en donde un alcalde de Morena en el Estado de México, alcalde o alcaldesa, no sé,
y trajo a militares israelíes a darles cursos de seguridad a sus policías. ¿Qué les van a enseñar esos desgraciados? Que toda su vida han aprendido a matar, a espiar, a exterminar gente. O sea, esos son los vínculos que deberíamos de romper con Israel. O creo también un artículo de La Jornada de hace poco en donde el gobernador de Oaxaca, también emanado de Morena, que supuestamente viene de los movimientos de izquierdas, compró armas para su policía a Israel. Eso es lo que se debería de parar, pero bueno, pero independientemente de esos detalles, la política de México hacia Palestina ha sido consistente y constante, no estridente, como Petro, que es su estilo, lo acepto, él tiene su estilo, a diferencia de Andrés Manuel y de Claudia en cuanto a eso, pero sí ha sido consistente. Tampoco nos vengan los señoritos ultras a hacerse los puros y a decir que Claudia es una aliada del sionismo internacional, como muchos de los fans de Alfredo Jalife, que ese sí es antisemita, ese sí es antijudío más bien, antijudío al estilo nazi. Quieren vendernos, quieren venir a vendernos esa idea. Entonces, hay que ponerle puntos a las IES en ese aspecto. Bueno, una vez señalado este punto, yo creo que, como dije al principio, la decisión de lo que le suceda a Palestina debe de ser tomada por los palestinos y los europeos, que en parte son los causantes de esta desgracia que estamos viviendo ahora, por los siglos de colonialismo que ejercieron por buena parte del mundo, deben de hacerse responsables, cuando menos garantizando ahorita la vida y la integridad territorial de lo que queda de Palestina y de sus habitantes. O sea, ¿para qué quieren tantas armas? ¿Para pelearse nada más con Rusia a partir de las órdenes que les den Estados Unidos? ¿O en verdad van a poner en su lugar a ese monstruo que crearon junto con los mismos Estados Unidos durante tantos años con tal de conservar ese enclave militar? O sea, si de algo van a servir todas las armas que tiene Europa, en donde que el mismo Trump les ha obligado a seguir gastando armas que van en detrimento de su propio sistema de seguridad social, de su propio estado de bienestar, pues que sirva para poner en cintura a ese monstruo, a Benjamín Netanyahu y a su gobierno sionista, en donde decir a nosotros, ya que se sienten muy gallitos, de reconocer al Estado, decir nosotros reconocemos al Estado palestino, pues entonces garanticen su integridad territorial y la integridad física de sus habitantes, y que en un momento dado hagan pagar a Netanyahu y a su cúpula sionista ante la Corte Penal Internacional. Ellos que se decían garantes del Estado de Derecho Internacional, que llevaron a la Corte Penal Internacional, pues lo terminaron matando, bueno, no matando, sí, ejecutando a Milosevic para conservar por genocida, porque sí cometió genocidio. Pues que hagan lo mismo con Netanyahu, que se le lleve ante la justicia y que se le procese conforme a derecho, en este caso conforme al derecho internacional. Y así como se pusieron también tan gallitos con Rusia, en donde la aislaron diplomáticamente, le pusieron sanciones inmediatamente después de que invadió Ucrania, pues debieron haber hecho lo mismo con Israel, que empezó esta ocupación y este acoso a Palestina, en especial a Gaza, hace 2 años. Entonces, esa Europa tan hipócrita que ahorita está a punto de caer, para darnos cuenta de su decadencia política, en manos del fascismo, en España, en Francia. Ahí vean la manifestación que ocurrió hace unos días, hace unas semanas, en el Reino Unido, de la extrema derecha. O sea, su decadencia política y social se muestra en el resurgimiento de esos fascismos. Entonces, Europa debería hacerse cargo en primer lugar, de su sociedad política, y en segundo lugar, como ya dije antes,
de poner en cintura a ese monstruo que crearon, porque ya reconocen que está cometiendo crímenes de guerra, pero no se atreven a ir más allá, por miedo al qué dirán y por miedo al patrón Trump. Por cierto, ya como apunte, nota al pie, ¿no les da vergüenza esos europeos que se sienten tan cultos, tan superiores, culturalmente hablando, académicamente hablando, que les dé órdenes ese semianalfabeto maniático sexual llamado Donald Trump? Ese ser tan burdo, tampoco que no lee ni los boletines que le dan, que les tienen que dar resúmenes. ¿No les da vergüenza que ese sea el que les dicte su política internacional? Y bueno, ahí la dejo. Muy bien, así que muy, o sea, muy largo el comentario, pero muy, con muchos elementos, Darío. Y lo último que dices, pues sí, realmente eso es para reflexionar, ¿no? De cómo la gran cultura europea está subordinada ahorita a lo más, o sea, lo más bajo del occidente, ¿no? Que es ahorita Donald Trump. Pues, Gabriela, ya para último comentario, para cerrar, para concluir, ¿qué podrías comentarnos? No, nada más ahorita que dijo todos estos calificativos, Darío, sobre Donald Trump, me acordé de Horacio Franco, ¿no? Que dice en una ocasión que estaba comentando sobre Netanyahu o Trump, ya no sé de qué lo dijo, dice, es un eructo de lo peor del Averno, ¿no? O sea, es una porquería, ¿no? Los dos, ¿no? Se le podría quedar los dos. Pero pues nada, decir que yo soy muy pesimista en este sentido. Em, la flotilla, los más de 300, me parece, embarcaciones que intentaban llevar ayuda humanitaria a Gaza, pues finalmente fueron detenidos por Israel. Al final, Meloni y Pedro Sánchez enviaron las embarcaciones pero para proteger a sus ciudadanos, porque son sus ciudadanos, y finalmente a la mera hora, pues los dejaron. Ahora sí, y nunca mejor dicho, a la deriva. ¿No? Y resulta que lo detuvieron, Naum comentaba, no, Greta ya muy fácil la deportaron, ahorita ya la deportaron y está en Francia, y entonces me parece que hay mucha gente, mucho pueblo en Europa, eso quiero creer, porque hasta hace poco yo también era muy pesimista, así como lo que señalaba Darío, que Europa está a las puertas del fascismo, yo lo veía claramente en Francia, la gente está hasteada políticamente, pero eso la conduce a votar por gente como Marine Le Pen en Italia. Bueno, Meloni es una copia de ella, no se diga Vox allá en España, no se diga en Alemania, ¿no? Directamente una persona que reivindica los peores crímenes nazis, el partido FDA, que muchos lo consideran hasta un peligro para la democracia alemana, ¿no? Pero después cómo inhabilitas algo que es un partido que está, digamos, formalmente institucionalizado, pero que además en el discurso atenta contra esa democracia y reivindica discursos totalmente antidemocráticos, ¿no? Bueno, pero es otra cosa. Entonces yo soy pesimista porque sí, yo lo que veo es una decadencia en Europa, veo a los líderes totalmente a las órdenes, aunque no lo diga, pero de lo que hace Estados Unidos, de Donald Trump. Y aquí es cuando vemos eh, cómo Estados Unidos, a pesar de que dicen es una potencia en decadencia, pero finalmente sigue siendo una potencia, ¿no? Y aquí se sigue viendo, yo no le veo alternativa, me parece que vamos a hacer eso, dijeron testigos, como dijeron testigos mudos, no sé si tan mudos, pero eh, luego como parte de lo que se denomina el tercer mundo, ¿no? Más bien América Latina, pues creo que podemos hacer muy poco, ¿no? A pesar, como dice Darío, de la estridencia, que a veces a mí no me gusta, pero bueno, la estridencia de personajes como Petro, yo veo muy oscuro el, el panorama, ¿no? Es algo que causa, creo que la mejor palabra para definirlo es impotencia, ¿no? Que sabes que es un genocidio, que están matando mucha gente en tiempo real en estos momentos, mayoritariamente a mujeres, a niños, a civiles que nada tienen que ver, que solamente por nacer en un territorio están siendo asesinados,
miles a mansalva, yendo a, por cosas que nos parecen tan cotidianas como estar en un hospital donde Israel argumenta que hay terroristas, para ello ya todo el mundo es terrorista, gente que desesperadamente va en busca de comida, que es asesinada. Entonces yo soy muy pesimista en torno a lo que va a suceder con Gaza, ¿no? Y creo que lo que se aproxima por las declaraciones de Trump es que toda esa población, la que sobreviva, va a ser expulsada, ¿no? Y el punto será ver hacia dónde y quién estaría dispuesto a recibirlos o cómo sucedería eso. No, no veo que pueda existir otra salida, lamentablemente. Y pues con eso cerraría Darío, Francisco, y enviarle un saludo a mis amigos, ¿no? Que nos comentaron en el chat, Nahum, Víctor, y Pedro, hasta de Cámac. Gracias. Pues bien, bueno, sí quiere decir algo ya para finalizar, Darío. Bueno, pues, bueno, nada más despedirme, gracias a los que nos vieron, los que comentaron. Si les pareció interesante, difúndanlo, le das compartir y ya está. Y bueno, sí, estamos ante un periodo de incertidumbre, Gabriela, respecto a lo que comentabas, porque también tanto Trump como Netanyahu están acorralados dentro de sus mismos países. ¿A qué me refiero? Los dos ya los anda persiguiendo la cárcel. Si se han salvado es porque precisamente han elevado la apuesta. Y ellos saben y eso es lo peligroso, que para ellos no hay punto de retorno. Ya no pueden decir, bueno, termina mi periodo y ya me voy a mi casa. Como si lo llegaron a hacer, porque se van a morir impunes gente como Bill Clinton, gente como George Bush Jr., el mismo Obama, ya para que eso merecería otro programa hablando de lo que, como decía Andrés Manuel, los progres buena ondita. Pero ni Netanyahu ni Trump están en esa situación. Ellos han sido tan brutales, tan burdos, que han roto incluso con sus propias élites. Además de que han sido tan corruptos y tan perversos que ya tienen varios procesos penales atrás de ellos, que solo, como dije, han sido interrumpidos precisamente por el ejercicio del poder y los mismos incendios que ellos han creado. Entonces saben que si pierden, lo único que les queda es la cárcel o algo peor. Por eso están desesperados y también tienen miedo. Y peor tantito, tienen el botón rojo de las armas nucleares, porque Israel, aunque no lo reconozca, tiene armas nucleares y Estados Unidos es el segundo mayor arsenal del mundo después de Rusia, hablando de armas nucleares. Entonces, y de fuerza militar convencional también tienen bastante. Entonces, estamos ante algo que sabemos que va mal y que va a terminar mal. Lo único malo es que no sabemos para quién. Y bueno, ahí sí ya la dejo. Bueno, muchas gracias, Darío, muchas gracias, Gaby. Ahora sí que fue un programa muy amplio porque empezamos con 68 y terminamos con Palestina. Esa caricatura que planteamos anteriormente, pues sí, unifica, ¿no? Finalmente, la sinrazón a la que llega el poder político, ¿no? Cuando es en exceso, cuando llega a un punto de autoritarismo pleno y también ahora sí que de uso indiscriminado del aparato del Estado, ¿no? En este caso, uno interno, el otro hacia otro pueblo, pero finalmente eso deja lecciones, ¿no? También para entender lo político, ¿no? Cuando llega al exceso, cuando llega a su máxima represión y que finalmente eso pues habla también de la naturaleza propia digamos, del poder político, poder económico y también de la opresión a la que puede llegar la humanidad, ¿no? Creo que, sí, como señalas, Gaby,
pues también, como hemos citado anteriormente, Manuel Tut, cuando habla de la derrota de Occidente, es una cuestión que no nada más, lamentablemente no nada más está en Europa, también está en América Latina, ¿no? Y pues lo podemos ver que a finales de 2023, eso es para otro programa, pero a finales de 2023, Alberto Fernández gobernaba Argentina, Argentina ganaba el Mundial, intelectuales críticos argentinos decían que el fútbol era una manera de comunidad política, donde las masas encuentran identidad, encuentran hasta cierto grado de emancipación. Un año después, menos, Milei gana la presidencia. Eso es muy voluble, pues. O sea, no podemos decir que América Latina esté blindada de ese fenómeno que Manuel Tuta habla de nihilismo, ¿no? Pero bueno, es otro programa, al menos lo mencionamos ahorita, pero muchas gracias. Aquí estamos dejando una serie de reflexiones, así que muchas, pero ahí estamos tratando de generar un espacio de análisis crítico y en otra ocasión pues vamos a hablar puntualmente sobre este tema de la derrota de Occidente, también sobre la cuestión de las izquierdas progres, como dice Darío, ahorita que lo mencionó, y también pues hay que hablar, hemos mencionado eso anteriormente, Gaby, pero también sobre las élites en Estados Unidos, cómo se han ido desgastando, ¿no? De cómo Trump no responde a la carrera política clásica de los norteamericanos, ¿no? Realmente ni siquiera tiene una carrera como fiscal ni como representante en la Cámara en Estados Unidos ni como nada, o sea, realmente faltó de la farándula del presidente y eso te habla un poco del desgaste, ¿no? Del sistema político norteamericano y también de las élites, ¿no? De la propia deslegitimación y del desgaste que han tenido las élites norteamericanas, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos. Algo, te veo que creo que quieres decir que... No, que como decía también yo tenía un maestro que decía, también no hay que imaginarnos que los tiempos anteriores fueron mejores, ¿eh? También la izquierda siempre la ha tenido difícil, la izquierda, el pensamiento emancipador, e incluso antes, bueno, para los que somos más radicales, a lo mejor el comunismo, el socialismo, siempre la ha tenido difícil, entonces no es estos momentos una excepción. No, y como decía Gramsci, luego que me pasen la cita, porque yo nunca la he encontrado, pero al pesimismo de la inteligencia, el optimismo de la voluntad, ¿no? O sea, siempre los análisis son, pues, esto que estamos señalando, pero pues ahí vamos a estar donde, con nuestro pequeño grano de arena, donde no necesite la lucha, aunque seamos, digamos, objetivamente en términos de poder, en una nulidad, nada, ¿no? Entonces, pero tenemos el poder quizá el único de que somos muchos, ¿no? Nada más que estamos desorganizados. Pues un abrazo a los dos compañeros, Darío, Francisco. Nos vemos a la próxima y muchas gracias a gente que nos vio, los que nos van a ver y pues nos siguen, ojalá por favor nos puedan seguir aquí en Nuevo Norte por Facebook y también en el canal de YouTube de Nuevo Norte donde todos los programas, este es el 23 de Razón Popular, ahí están arriba, igual nada más se meten lo buscan así como Nuevo Norte y ponen, digamos, ejemplo este programa, lo buscan así, Razón Popular, actualidad del 2 de octubre de 1968 y les va a salir el canal directamente. Y ahí pues estamos subiendo los programas y podemos seguir aquí discutiendo diferentes temas, ¿no? Pues que no cesan y vamos a invitar a Darío para hablar sobre ¿cómo se llama? Sobre la reforma política y también sobre el documental de la muerte del PRI, porque ahí dijo Diego Fernández de Ceballos que el PRI era inmortal. Entonces ahí te lo dejamos, Darío, para la próxima que nos veamos por acá para hablar de ese documental. Bueno, pues a ver, me lo tendré que chutar a ver si está en YouTube, porque... Ahí está el primer capítulo en YouTube, chécalo y pero sí, porque está interesante, muchas cosas que pueden verse para la actualidad. Pues mira, nada más de entrada te digo que si no menciona que Televisa era una parte del PRI o el PRI y Televisa eran parte del régimen, pues no tiene caso, ¿no? Es nada más hacerle el tío Lolo, pero bueno, ahí lo veré. Ahí lo veré, ahí lo veré. Por plataformas alternativas, ¿no? Que no vamos aquí a citar porque me van a quitar, pero
unas plataformas alternativas gratuitas y de De colectivos. esos que te salen muchos banners para ver películas, muchos banners inapropiados antes de que se libere el video, ¿verdad? Sí, y apuestas. Sí, sobre todo canales de apuestas. Sí. Bueno, entonces nos vemos a la próxima. Nahum propone que los compañeros palestinos los reciban en Tulancingo, pero eso es tema de Varela. Ándale, no, no, ni por qué. No, Todo bueno, los palestinos deben de estar en Palestina, es su tierra. Y siempre si, fue, y si están en otros lados es en lo que se las arreglan y se las pagan. Pero Sí, esa es su claro. tierra. Pero bueno, perdón. Sí, no, deben de estar ahí, sin moverse de ahí, claro. Estamos de acuerdo en eso. Sí, sí, sí. Nos vemos. saludos. Hasta luego.